Muy bien, en este video vamos a ver cómo crear un formulario para poder adaptarlo a una prueba o a una evaluación, pero también se puede utilizar con fines de realizar un cuestionario u otras ideas que a nosotros se nos pueda ocurrir. Entonces, lo primero es que una vez que he ingresado con mi correo institucional, ¿cierto? A mi cuenta de Google, si voy a la parte de arriba, ¿cierto? De la esquina superior derecha, donde accedo a las aplicaciones de Google, a ese menú que es como una cuadrícula, voy a poder ver las distintas aplicaciones de la suite de Google y entre esos aparece uno que es formularios. Entonces, si hago clic ahí, se me va a abrir lo que es la sección de los formularios. En esta sección va quedando guardado todos los formularios que yo he ido creando y también desde este lugar. Entonces yo puedo crear nuevos formularios. Puedo crear un formulario en blanco o puedo crear o puedo usar alguna de las plantillas que ya dispone Google para crear los distintos formularios. Lo otro que me permite Google es que si yo abro un formulario que ya tengo creado, como en este caso, vamos a ver uno que ya está creado. Hay una opción arriba que, cierto, aparece como un pequeño engranaje, que eso es para acceder a la configuración. Perdón, si yo presiono los tres puntos que están a la derecha del botón de enviar, ahí me aparece una opción que es crear una copia. Eso me va a permitir copiar el formulario completo. De esta manera yo puedo crear mi propia plantilla en el fondo para poder ir modificándola de acuerdo a las necesidades y los requerimientos que yo tenga. Entonces esa es la forma de cómo se crea un formulario, que es muy sencilla. Entonces simplemente vamos al menú desplegable, elegimos formulario y podemos crear de cero, o si ya teníamos alguno por ahí, o queremos utilizar una plantilla de Google, podemos hacerlo. Y una vez que ya tenemos alguno creado, podemos, una vez que lo hemos abierto, presionando los tres puntos que están a la derecha, ¿cierto? Hacer una copia y utilizarlo como nuestra propia plantilla. Luego, en cuanto a lo que se refiere a la configuración general, lo que vamos a ver aquí es simplemente que en la parte superior izquierda, ¿cierto? Uno coloca el título, que va a ser el título del archivo. Otra cosa puede ser el título mismo del cuestionario, de la evaluación, de la prueba, de lo que sea. Podemos colocar una descripción, como aparece aquí, dice curso, temática, carácter, instrucción, ta. Y luego vienen las preguntas. Pero eso lo vamos a ver en un video siguiente. Luego también lo que podemos ver aquí es, en este momento estamos viendo, ¿cierto?, la vista desde quien crea este formulario. Entonces tenemos las preguntas, podemos ver también la sección de respuestas. En el momento en que las personas a las que nosotros les enviemos nuestro formulario comienzan a contestar, vamos a poder ver en respuestas, en una vista de resumen, por pregunta o individual por cada persona, las respuestas que han entregado. En el caso de que hayamos convertido nuestro formulario en una evaluación, que ya vamos a ver cómo se hace, nos va a arrojar además el rango de las respuestas correctas e incorrectas. Entonces nos va a señalar, por ejemplo, en este caso de la primera pregunta, nos dice que la alternativa correcta era la D, y entonces nos muestra que hubo una pregunta que fue la que alguien respondió la C y otro respondió la D, que era la alternativa correcta. Luego, además, si nosotros queremos, podemos exportar todo esto a un Excel, lo que nos va a permitir tener una revisión rápida, todo tabulado, de los datos de cada persona que participó respondiendo al formulario y además de las respuestas que enviaron o asignaron para cada pregunta. Entonces tenemos la opción de ver las preguntas, que es donde nos permite modificar el formulario. Luego tenemos las respuestas, que nos va a permitir ir viendo las respuestas entregadas por las personas que la vayan contestando.
En algunos casos nos entrega estadística, gráfico y, como decía, si es que asignamos puntos o convertimos esto en una evaluación, nos va a ir mostrando también las respuestas correctas e incorrectas y podemos exportar todo a un Excel, a una planilla con todo tabulado. La otra opción que tenemos aquí es en cuanto a la configuración. Esto que aparece aquí, que es como una pieza de un puzzle, son complementos, que son algunas otras, podríamos decir, aplicaciones disponibles en la G Suite de Google, ¿cierto? Que son complementos que permiten incorporar ciertas funcionalidades al tema del formulario. Eso no lo vamos a explorar en este momento. Luego tenemos una posibilidad de personalizar el tema, si queremos cambiar alguno de los colores, por ejemplo. Luego tenemos la posibilidad de hacer una vista previa para mirar y poder tener acceso a cómo lo vería la persona que reciba este formulario, porque si se fijan aquí aparecen distintas, el aspecto, ¿cierto? La forma en que esto aparece, aparece esta imagen, por ejemplo, que el paréntesis A más B, cierra paréntesis elevado al cuadrado y arriba dice pregunta 1, o abajo dice título de imagen. Esas cosas no van a aparecer para la persona que esté respondiendo y completando el formulario. Entonces siempre es bueno cuando uno cree que ya está más o menos avanzado o cuando uno quiere ver cómo esto eh, lo va a encontrar la persona que responde el formulario, podemos presionar ahí donde está este ojo que nos permite tener una vista previa. Luego en el engranaje, que es la configuración, esto nos va a permitir configurar algunos aspectos del formulario. Por ejemplo, en la pestaña que dice general, si queremos recopilar las direcciones de correo electrónico o no. Si la tenemos seleccionada, eso significa que al principio de nuestro formulario va a aparecer dirección de correo electrónico y va a tener un asterisco rojo que significa que esto es obligatorio, que la persona tiene que responder este campo, de lo contrario no va a poder enviar el formulario. Entonces, eso es recopilar las direcciones de correo electrónico. Luego, recibos de respuesta. ¿Qué es esto? Esto significa que si nosotros lo tenemos seleccionado, las personas cuando respondan el formulario y lo envíen, van a recibir una copia de su respuesta. Esto de repente puede ser útil en algunos casos y en otros quizás preferimos que no reciban una copia de su respuesta si queremos evitar, si esto es el caso de una evaluación y queremos evitar que lo compartan con otros. eh, En fin, eso queda a criterio de cada uno. Si requiere acceso, podemos restringirlo solo a los usuarios del Colegio Francisco Varela y eso significa que solo pueden acceder acá quienes tengan un correo del Colegio Francisco Varela. Podemos también limitar a una respuesta. Esto es muy importante en general para cualquier cuestionario o para las evaluaciones, para que el estudiante o la persona que responda solo pueda enviar una respuesta. Luego finalmente aquí nos da la opción de que las personas que respondan puedan editar su respuesta después de haberla enviado, es decir, si les faltó algo, si necesitaban corregir, poder habilitarlo y también poder ver gráficos de resumen y respuestas de texto. Esto es algo que nosotros podemos ir probando para ver si es algo que realmente lo vamos a necesitar o no. En general, las recomendaciones restringir a los usuarios del Colegio Francisco Varela, en el caso que se use solamente para personas con con mail institucional, limitar una respuesta y dejar eh, desmarcado, ¿cierto? Editar después de enviar la otra opción, no marcarlas. En cuanto a la presentación, hay una opción que nos permite el formulario, que lo vamos a ver en el siguiente video también, que tiene que ver con crear secciones. De manera que yo me voy a enfrentar a un formulario que va a decir parte 1 de 3, por ejemplo. Me va a mostrar las preguntas que tengo ahí. Terminada eso, paso a la segunda sección y después paso a la tercera sección, o cuántas secciones haya configurado. Entonces aquí yo puedo colocar, mostrar la barra de progreso. Eso significa que la persona va a poder ir viendo cuánto del formulario lleva completado. Que sobre todo cuando son varias secciones es
es bastante útil para la persona que va respondiendo. Luego también tenemos orden de preguntas aleatorios para que las personas que vayan ingresando al formulario les aparezcan las distintas preguntas en un orden al azar, ¿cierto? Entonces va, va a permitirnos que para distintos estudiantes, por ejemplo, aparezcan en un orden diferente. Y luego mensaje de confirmación, que siempre es bueno llenarlo también. Por ejemplo, aquí decir gracias por tu respuesta o cualquier cosa similar que queramos colocar. También puede ser un mensaje donde digamos en qué momento van a recibir la retroalimentación de esto, en qué momento van a recibir una respuesta, cuándo va a ser el siguiente formulario, qué es lo que va a pasar con esto, qué es lo que tienen que hacer después de haber enviado esto, etc. Entonces siempre es bueno esto porque la persona que envía el formulario puede recibir este mensaje como una confirmación de que pudo enviarlo de manera correcta. Y luego en la parte que dice cuestionarios, está la parte donde si nosotros queremos convertir este formulario en una evaluación que pueda corregirse de manera automática, tenemos que activar esta opción que dice convertir en cuestionario. Esto permite asignar puntuaciones a las preguntas y permite la calificación automática. Luego más abajo, ¿cierto? En mostrar calificación, podemos dejarlo seleccionado o no. ¿A qué se refiere esto? Inmediatamente después de cada entrega es que una vez que el estudiante envió el formulario, si es con calificación automática, si yo tengo seleccionada esta opción, va a ver al final el resultado de sus respuestas o la calificación de sus respuestas. Y lo que yo puedo hacer también es seleccionar la segunda opción, que es que em, el estudiante recién va a recibir su calificación o se la va a mostrar solo después de que la persona que ha creado el formulario la revise, ¿cierto? Y luego finalmente, donde dice las personas que responden pueden ver, aquí podemos elegir si lo que queremos que les muestre es las preguntas con respuestas incorrectas, con respuestas correctas o meramente la puntuación. Es decir, si el formulario, si la evaluación tenía 10 puntos, mostrarles si obtuvo 10 de 10, 5 de 10, 3 de 10, etc. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, inmediatamente después de cada entrega, el estudiante va a completar el formulario, lo va a enviar y automáticamente una vez que termine, se le va a mostrar la puntuación. En este caso no le va a decir cuáles eran las preguntas que tuvo correctas y cuáles tuvo incorrectas, sino que solamente su puntuación final. Y luego finalmente colocamos en la esquina superior derecha guardar. Aquí ya tenemos preconfigurado prácticamente nuestro formulario para empezar a trabajar. Lo otro es que también nosotros en estos 3 puntos de la esquina superior derecha, ¿cierto? Como les decía, podemos deshacer, si es que hicimos algunos cambios y necesitamos volver atrás, podemos deshacer esos cambios, podemos crear una copia, podemos eliminar o borrar el formulario, podemos obtener el vínculo para poder compartirlo, ¿cierto? Una vez que ya lo tengamos listo, podemos enviarlo a otras personas obteniendo el vínculo que nos entrega aquí, podemos imprimirlo si lo necesitamos y podemos agregar colaboradores. Al momento de agregar colaboradores, lo que estamos haciendo es permitir el acceso a otras personas para que puedan editar directamente el formulario. Entonces, en este caso, ¿cierto? Estas personas que están como editores van a poder modificar directamente el formulario. También yo los puedo convertir en propietarios, eso significa que van a poder incluso eliminar el formulario. Y en el caso de obtener vínculo, ¿cierto? Esto tengo que fijarme cuál es la descripción que aparece acá, porque en este momento, por ejemplo, dice restringido. Eso significa que solo las personas que agregues pueden acceder con este vínculo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso uno puede presionar cambiar
y aquí uno puede modificar esto restringido, ¿cierto? Entonces, si quiero que sea solamente para las personas que sea restringido solo con personas, para personas del mail del Colegio Francisco Varela o cualquier persona que tenga el vínculo. Entonces, esto va a depender obviamente de lo que necesitemos. Si es para nuestros estudiantes y tienen correo institucional, con que aparezca Colegio Francisco Varela, suficiente. Y después podemos copiar directamente el vínculo y compartirlo. También podemos, como decía, en estos 3 puntos de la derecha, obtener el vínculo de prellenado. Es también otra forma simple de obtener el vínculo. Y eso significa que una vez que tengamos ese vínculo, podemos enviarlo vía correo electrónico, por ejemplo. Y la otra opción es enviar, que sería la forma en realidad más práctica, ¿cierto? Que es desde el mismo formulario poder compartirlo. Y aquí están los campos para ingresar los correos electrónicos de las personas que le quiero compartir el formulario. Hay el asunto que va a figurarles en el mail que les va a llegar, que se lo puedo modificar. El mensaje, que yo lo puedo también modificar acá. Y luego esto, incluir el formulario en el correo electrónico, eso significa que van a tener el formulario incrustado o incorporado, integrado, ¿cierto?, en el mismo mensaje del mail. De lo contrario, les va a llegar como a modo de un link. Entonces van a tener que hacer clic ahí y eso los va a llevar a este formulario, pero con la vista, ¿cierto? Vamos a colocarlo para que lo vean, con la vista que tiene la persona que va a completar. En este caso, por ejemplo, como yo estoy ingresado desde una dirección de correo electrónico que yo utilicé para responder este formulario, me aparece que yo ya lo tengo respondido, por lo tanto no puedo llenar este formulario. Sin embargo, si yo voy a la configuración y quito la restricción de limitar a una sola respuesta, siempre tengo que guardar esto. Si me voy a la vista, a la vista previa, me va a poder permitir ver cómo se visualiza esto para los estudiantes. Entonces, con esto rápidamente hemos terminado lo que es la configuración del formulario en general. En el siguiente video vamos a ver entonces cómo crear las preguntas y en un tercero cómo se hace para asignarles una puntuación y dejarlos con calificación automática.